dejamos al final los salmos, pero quiero empezar leyendo lo que teníamos para el día martes, que es el Salmo 1, del 1 al 6, las últimas 2 diapositivas que estaban ahí, porfa. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. No sé cuántas veces he hablado de este salmo, pero igual voy a seguir hablando porque es uno de mis salmos favoritos. Creo que describe de forma absolutamente concreta cómo debe ser la vida de un creyente y cómo debe ser, cómo no debe ser y qué es lo que va a pasar si obedecemos. ¿Ya? Y quiero empezar con la palabra, la primera palabra, que en algunas de nuestras versiones dice bienaventurado, en otras dice bendito, el hombre que no anduvo en consejo de malos, dichoso también. Pero si nos vamos a esta palabra, si le buscan en la concordancia Strong, la palabra viene de la palabra felicidad. Podríamos traducirle también cuán feliz será el hombre que no sigue el consejo de malos. Cuán feliz es el hombre que no se junta con los pecadores y que no cultiva amistad con ellos. Cuán feliz es la persona que se deleita en la ley del Señor. ¿Ya? Cuán feliz es el hombre que hace todas estas cosas y que no hace lo otro que nos dice ahí, ¿no? Que no sienta con los blasfemos, que no cultiva amistad con ellos, sino que está deleitándose en la ley del Señor. Y esto de deleitarse, quiero decirles, deleitarse en la ley, yo creo que es algo que es indispensable que entendamos para no perder de perspectiva lo que es la justificación por la fe y la gracia. Porque a veces pensamos que si es que hay gracia, ya no hay ley. Y si es que hay justificación por la fe, entonces la ley es innecesaria. No, la vida de un cristiano, de un creyente en el Señor, es la vida de alguien que se deleita en la ley. Y esta palabra deleita, que es la palabra kefetz, significa desear algo y encontrar placer en eso. ¿Ya? Y yo quiero quedarme en eso porque a veces creemos que el placer es como una palabra asociada al pecado, ¿ya? O sea, de alguna manera. Y deleitarse y tener placer, por lo tanto, es solo una sensación que tiene que ver con cosas pecaminosas y es una mentira tan asentada por Satanás. No es así, no es así. El Señor nos creó para que sintamos placer en las cosas que Él permite que sean. Y una de esas, aunque ustedes no lo crean, si es que nunca la han visto así, la Biblia misma nos dice que es el deleitarnos, el sentir placer en la lectura de su palabra, en su ley. Es algo que realmente queremos y que realmente nos gusta hacer, ¿ya? Y sí, o sea, entendemos que el pecado es una falsificación de estas cosas, que nos trae este como imitación de placer o de deleite temporal y por supuesto luego las consecuencias desastrosas, ¿no? Pero el placer a la manera de Dios, empezando por el amar y deleitarnos en su palabra, no tiene ese problema. Trae bienaventuranza, trae bendición, trae, como dice en la primera palabra, felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Sabemos que cuando estamos andando en la ley del Señor no tenemos de qué temer, porque todo lo que pase está acorde a la voluntad de Él. No es resultado de nuestras pésimas decisiones, sino que está guiado por Él, por el camino de Él. ¿Ya? ¿Y qué es lo temporal, pasajero y desastroso? Todo lo que esté fuera de la ley. Todo lo que esté fuera de la ley, eso es lo que nos va a traer consecuencias desastrosas. Y la otra cosa que me gusta es que nos habla de ser como un árbol que da su fruto a tiempo, ¿ya? Cuando somos chiquitos y en ciencias naturales estudiamos como las partes de la plantita, sabemos que
adentro del fruto hay semillas. ¿Ya? Y nos está hablando de un árbol que da fruto. ¿Y qué va a pasar con ese fruto? Ese fruto, para ser fruto, va a tener semillas, de ley. ¿Qué significa eso? Que este árbol va a tener una descendencia. Y una descendencia de lo mismo, ¿no? De árboles, no va a ser una descendencia de algo que sea otra cosa. Y eso es tan importante porque nos compara la vida de el que no sigue la ley de Dios con el que sí sigue la ley de Dios, el que se deleita con el que menosprecia la ley de Dios. Por un lado tenemos un árbol que da su fruto a tiempo y que tiene semillas y que tendrá una descendencia y que será como árbol plantado y da fruto y todas las cosas que ustedes quieran. Y por el otro lado compara a los malvados con paja, que se desvanece y ya, y deja de ser y ya no hay memoria de eso y deja de existir. Esa es la diferencia entre vivir amando la ley del Señor y despreciarla. ¿Ya? Entonces creo que eso es importante porque no podemos pasar por alto este amor que nos invita el Señor en su palabra a tener por sus mandatos, por sus mandamientos tantas y tantas y tantas veces, porque a veces se nos dice todo esto, que no, ahora ya con el Señor Jesucristo, no, o sea, con el Señor Jesucristo no quedan anulados los salmos, los profetas, la ley, no, nada de esto. ¿Ya? Así que el llamado a que amemos la ley del Señor sigue vigente. Ahora sí, con eso vamos por favor a Gálatas. Les voy a leer, teníamos 2 días para leer Gálatas. La primera parte era del Gálatas 3, del 1 al 5. ¿Ya? Y empieza así: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Este era lo que teníamos para el primer día. ¿Ya? Entonces, verán, insensatos significa realmente insensatos, o sea, no hay manera de suavizarle esta palabra. O sea, significa poco inteligentes, poco sabios, torpes. Ya, pues eso es lo que significa. ¿Qué puedo hacer? Y ¿saben lo que me gusta de esto? Es que Pablo les habla a los hermanos con tanto amor, pero la firmeza con la que les habla en este momento de ninguna manera quita el amor que él tiene por ellos. Porque vemos que pasaba orando por las iglesias, les escribía, imagínense, en casos necesarios, les escribía desde la cárcel, o sea, no era la mejor situación, pero les amaba. Y parte de ese amor es decirles las cosas que son necesarias decirles, o sea, realmente no podemos seguir con esta idea de que si le llamamos la atención a alguien, entonces ya no hay amor en esta iglesia, ¿no? O sea, no, ya no podemos seguir como niños. Entonces él les dice: gálatas de insensatos o torpes o poco inteligentes, ¿qué les ha pasado? ¿Qué les ha fascinado? Dicen algunas versiones. ¿O qué les ha hechizado? Nos dicen otros. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es esto de fascinar o hechizar? Significa que alguien les ha deslumbrado, pero con falsas representaciones. Esa es la definición del diccionario, con falsas representaciones. O sea, haciéndoles creer algo que de verdad no es así. Aunque les presentaron bonito, lindo, precioso, que los gálatas quedaran así como: oh, wow, qué maravilloso. No era verdad. Y tengamos cuidado, porque a veces cuando nosotros nos presentan alguna cosa de una manera llamativa, o con un lenguaje que nos hace sentir bien acerca de nosotros mismos, o con alguna idea de que está en ti el autosuperarte o alguna cosa así y sales motivado o lo que sea, ahí cabe decir: cristianos insensatos, ¿qué les pasó? O sea, ¿qué ustedes ya sabían? ¿Qué pasó? Y eso es lo que él está diciendo aquí. Este es como mi paráfrasis de lo que les estaría diciendo. ¿No les había quedado ya extremadamente claro como para que vengan otra vez y les convenzan con engaños? Así, en serio, no habíamos quedado que ya esto estaba claro. Eso es lo que pasaba con los gálatas.
Pero eso aplica para nosotros también, porque nuestra naturaleza humana a veces es bien novelera, ¿no? Entonces es como, esto está de moda, entonces hagamos esto. No, usted vaya a la palabra y vea lo que ahí dice, eso es de eterno, eso no tiene nada que ver con tiempos, con épocas, con modas. Lo que ya está claro en la palabra, ya está claro. Y si viene cualquier persona a darle un discurso, show motivacional, charla TED, lo que usted quiera ya, para decirle que es de otra forma, no se deje. Como diríamos aquí en Ecuador, ve la cara, pues, o sea, no, ya. No, lo que es y lo que no es, no es. Y él les dice, a ver, revisemos los pasos. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras o por la fe? O sea, ¿se ganaron el Espíritu Santo? ¿Ustedes se ganaron? ¿Hicieron méritos para recibir el Espíritu Santo? ¿Hay algo que hayan hecho para recibir el Espíritu Santo? No, o sea, la respuesta eminentemente es no. No hay nada que ustedes hicieron, ustedes no recibieron esto porque se merecen. Nunca ninguno de nosotros se merece la gracia del Señor, no nos merecemos. Y en el versículo 3, sigo mi paráfrasis, ¿no? ¿Cómo les diría? En serio, tan bien que iban entendiendo que recibieron esto por fe. Y si recibieron por fe, ¿qué tuvieron que hacer? Nada. Entonces recibieron por gracia. Eso recibieron. Y ahora creen que pueden, habiendo ya recibido por gracia, habiendo recibido por fe, porque creyeron en el Evangelio, ahora se les ocurre que pueden ganarse algo. Ganarse, así, ustedes, ganarse. ¿Ya? Aunque sea un poquito. Mejorar un poquito las cosas. Porque habla de que ellos pensaban que podían perfeccionar. ¿Qué vas a perfeccionar lo perfecto? O sea, es imposible perfeccionar lo perfecto. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo es perfecto y completo y total y suficiente y todas las palabras que ustedes quieran. No hay nada que ustedes puedan ponerle como extra para mejorar la situación. Ya es perfecto. Entonces Pablo les está diciendo, a ver, ya, esto ya habíamos quedado, ya entendimos, ya estaba claro para todos nosotros. Y les habla de lo que estaba pasando ahí. Y lo mismo podríamos decir nosotros. ¿Creen que alguno de los milagros que ustedes vieron o que siguen viendo fue porque se ganaron el milagro? O sea, ¿ustedes creen que se ganaron el milagro, Gálatas o cristianos o Iglesia del Evangelio Eterno, como ustedes quieran? ¿Ustedes creen que obedecieron tan bonito, tan lindo y tan perfecto que se ganaron el milagro? No es así. Todo lo que el Señor nos ha dado es por gracia y por amor, no porque nosotros nos ganamos. Y ahí nos lleva a esto, que es como la base del entendimiento. Dice, a ver, vamos a la segunda parte, que era desde el 6, que teníamos que leer a la siguiente diapositiva, para que continuemos con lo que estaba el sábado. Desde el 6 les voy a leer. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, la promesa se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después
no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¿Ya? Miren, en el 6 nos dice, empezamos con este tema de Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Bueno, podemos referirnos a Génesis si es que no nos acordamos qué es lo que creyó, ¿no? Y les invito si no les queda claro, pero ¿qué nos dice? Él creyó y le fue contado por justicia. La justicia de Abraham, este padre de la fe, no se basa en las cosas que él hizo durante su vida. No se basa en cuántos pasos caminó para mudarse de territorio, desde Ur hasta Harán, y luego caminó más allá y fue a Egipto y subió y bajó. No tiene nada que ver con eso, ni con cuántos corderos tenían, ni con cuántos sacrificios hacían, ni con lo bien que se portaba. Recuerden que Abraham tuvo algunos incidentes que son realmente cuestionables en cuanto a comportamiento humano, ¿no? O sea, hasta intentar como traficarle a su esposa ya, para conseguir favor. Así que por la perfección de las obras de Abraham no está justificado, ni es el padre de la fe. ¿Ya? Es por la fe, evidentemente, en que él creyó la promesa de Dios, que no podía ver y que humanamente parecía absolutamente imposible. Y esa promesa, como dice aquí, es una vislumbre del Evangelio, de que a través de esa fe serán salvas las naciones, no solo Abraham, sino las naciones. Y gracias a esa promesa, ahí estamos incluidos nosotros, en las naciones. ¿Ya? Entonces es súper importante que entendamos que por la fe podemos ser incluidos en esto. ¿Ya? Entonces los descendientes de Abraham son los que viven por fe, somos los que vivimos por fe. Aunque nuestro linaje sea desconocido humanamente o no tenga ninguna relación genética con el linaje de Abraham, nosotros al estar creyendo en esta fe, somos parte de eso. Somos parte de esa promesa y de esa bendición. Miren, yo amo la ley del Señor, realmente. O sea, de todo corazón les digo amo, porque cada vez que leo la Biblia es como tan hermoso y tanta ternura y las cartas de un papá que me ama y las historias, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Me deleito, realmente. Pero yo, igual que todos nosotros, pero me pongo yo en primer lugar, yo no he guardado la ley perfectamente desde el inicio de mi vida. Entonces, no puedo calificar como justa. No califico. Pero mi fe en Jesús hace que la justicia de Él me sea atribuida a mí, me sea contada a mí, yo, como si yo sí hubiera hecho las cosas bien toditos los días de mi vida, ¿ya? Ese es el plan de justificación por fe que ya es anunciado desde Abraham. No es que surgió a mitad del Nuevo Testamento. No. Dios es uno solo y su plan está claro desde el principio. Y Él no cambia y su plan no cambia. A veces nosotros no entendemos, pero Él es perfecto. Y como Él es perfecto, su plan es perfecto y no necesita ser cambiado. ¿Ya? Como nos dice aquí, ya fue anunciada esta promesa a Abraham de la justificación que él tenía por la fe y la bendición a todas las naciones. 430 años de que Moisés reciba las tablas de la ley, de los 10 mandamientos y el dictado, ¿no? de todo lo demás en el desierto. ¿Ya? 430 años, eso es un montón de años. Ya estaba la promesa. No es que llegó y dijo, bueno, entonces, en conclusión, ahora que tienen la ley, todo lo que dijimos antes a Abraham, a Noé, etcétera, ya no cuenta, se acabó. Ahora solo cumplen esto y ya no hay otro plan. No fue así. Por la gracia de Dios y por el amor que nos tiene, no fue así. En el versículo 10 nos hace referencia a esto de la maldición de la ley. Deberíamos, les invito, si es que no les dio como curiosidad a qué está hablando este versículo, que vayan a Deuteronomio 27, ¿ya? Y en el versículo 26 encuentran específicamente este pasaje, pero Deuteronomio 27 concluye un pasaje acerca de todo el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida y que Moisés les dijo, a ver, vamos a
como escuelita, ya, para que todos nos quede claro cómo van a ser las cosas, vamos a repetir cuáles son las maldiciones, qué cosas son pecado y maldición y qué cosas son buenas y traerán bendición. Entonces ahí estaban en el monte y diciendo, esto está mal y será maldición. Amén. Así, más o menos, ya, en resumen. Y parte de eso, de lo que Moisés les dice, es esto, ¿no? Que será maldito el que no cumpla toda la ley. Esto era una advertencia para ellos de lo que les iba a pasar. ¿Y cuál es el resultado? Que esa es la verdad. Que esa es la verdad. Que la expectativa era que obedezcamos todos toda la ley. ¿Y qué pasó? Si no, merecíamos la maldición. Ellos no cumplieron la ley. Nosotros no cumplimos la ley. Abraham no cumplió la ley. Esa es la cosa. Si dependeríamos únicamente de esto, ¿qué otra opción me queda? La única opción que me queda es el resultado de mis actos, que sería estar en maldición. ¿Por qué? Porque no cumplí la ley. ¿Ya? Ahora, en el versículo 13 nos habla de que Jesús nos redimió, nos rescató, pagó el rescate, la fianza, si quieren, ya, para que usted esté libre hasta el momento del juicio, donde va a ser encima más declarado inocente, ¿ya? Él pagó todo esto. Jesús recibió el castigo de la muerte física y de esa sensación de separación del Padre. De Padre, ¿por qué me has abandonado? Que merecíamos nosotros, que merecía yo. Eso es lo que Él recibió. Y la bendición prometida a Abraham nos llega por Jesús. Esa bendición de que las naciones en Él serán bendecidas nos llega por el Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Y por eso nos llega el Espíritu Santo y recibimos esta promesa y se cumple esta promesa hecha a Abraham en nosotros, ¿no? No solo se cumplió en la vida de Abraham, sino que se sigue cumpliendo hasta ahora en nosotros. ¿Qué pasó? Primero fue la promesa. Segundo, 430 años después, quedó asentada y escrita la ley, ¿no? Pero la ley no anuló el pacto. No dijo, bueno, ya vamos a empezar de nuevo, ya salieron de Egipto, entonces todo lo que pasó antes ya olvídese nomás. No fue así. No fue así, no es así con el Señor. Lo que el Señor ya dice, ya dijo. Y lo que Él ha escrito. Y lo que ha prometido. No se borra de acuerdo a las circunstancias. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro. Miren, el Señor Jesús ya hizo todo perfecto y nosotros no podemos creer que podemos mejorar esta perfección con nuestras obras. ¿Ya? Eso que nos quede súper claro. Y si alguien viene a decirnos, necesitas de esto, más esto para completar el sacrificio o ser... No, el sacrificio del Señor ya fue perfecto. ¿Significa eso acaso que yo ya no le voy a amar a la ley del Señor y ya no me voy a deleitar y ya no estoy feliz con la ley? De ninguna manera, para nada. Yo sigo amando a la ley del Señor, pero entiendo que yo no me gané nada, nunca. Yo no me gané nada, ¿ya? Entonces ahora vamos a Efesios. Miren, yo creo que este pasaje, me gustó mucho que nos toque este pasaje en este momento que estamos hablando acerca de lo no solo sobrevivir, sino vivir en abundancia. Y les voy a leer lo que teníamos desde el versículo 3 hasta el 23, pero primeramente les voy a leer hasta el 14. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad,
a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Quedemos ahí hasta el 14 momento. Miren, si queremos empezar con esto, de que vamos a vivir una vida que no sea solo sobrevivir, esta vida tiene que estar caracterizada por lo que nos dice el versículo 1. Alabado sea Dios. Ya, esa frase debe estar, si nuestra vida realmente va a ser de abundancia, esa es una de las cosas que debe estar en nuestra boca, la alabanza al Señor. Si no vamos a disfrutar de esto, porque realmente el Señor nos ha dado tanto, y por olvidarnos de alabar, a veces nos concentramos en todo lo que creemos que nos falta, o todo lo que creemos que no tenemos, o lo que sea. La alabanza va a ser parte esencial de nuestra vida en abundancia. Alabado sea Dios, como dice aquí, etcétera, que nos ha bendecido. Y al final nos dice esto, con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Alabado sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Aquí en ningún momento habla de dinero, ni de bienes, ni de posesiones tampoco. Ya, ok, nada de eso. Usted puede tener eso, sí, pero ¿sabe lo que es más importante? Que el Señor nos ha dado toda bendición espiritual y por eso le alabamos. Si tenemos eso, lo demás es añadidura. No podemos centrarnos en la añadidura y olvidarnos de lo principal. Ya, ok, pues usted tiene cosas excelentes. Si tiene mucho, mediano, poco, lo que sea, escasez, abundancia, momentos de lo uno, momentos del otro, no importa, la bendición espiritual está ahí. ¿Ya? ¿Y para qué nos escogió? Aquí nos da un propósito. ¿Por qué les digo esto? Porque mucho de la tristeza, desánimo que hay en el mundo hoy, y hasta en estos años se ha podido ver ya que personas desde pasados los 50 años y empiezan a tener incluso un deterioro del estado de conciencia y de la memoria, cuando no hay una sensación de propósito. ¿Ya? Cuando no, y se vio mucho más acentuado desde el asunto de la pandemia y el encierro, ¿no? La gente que estuvo más encerrada, más aislada, más sin hacer ninguna cosa. La falta de propósito. Miren, Dios nos creó con un propósito. No es que nos creó, ya pues porque, para que estén ahí y hagan lo que quieran. No, miren, dice que nos creó para ser santos y ser sin mancha. ¿Ya? Para eso nos creó. Y así, santos y sin mancha, obviamente, recubiertos por Cristo, porque por nosotros solos no somos ni sin mancha ni nada parecido. Somos adoptados para alabanza de su gloriosa gracia. Miren, cada vez que nosotros pensamos en que realmente fuimos adoptados, que éramos como unos huérfanos espirituales y de repente el Señor nos adoptó y ahora somos sus hijos, realmente dimensionamos eso. Porque si dimensionamos eso, deberíamos estar, como dice aquí, alabando su gloriosa gracia. O sea, Señor, gracias porque tu gracia de adoptarme es demasiado. Realmente es demasiado. Y a veces no dimensiono eso. Es demasiado lo que me has dado. ¿Ya? ¿Cómo recibí yo esta gracia? Como dijimos antes, por Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo nos perdona y de ahí nosotros tenemos acceso a esta gracia. Y como si no fuera suficiente, además nos da sabiduría y entendimiento para saber lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? Aquí nos dice que podemos conocer su voluntad conforme a un buen propósito. Él tiene un buen propósito para sus vidas. Si ahorita su vida parece que no tiene propósito, lo que está faltando es esta sabiduría y entendimiento de lo alto, de cuál es el buen propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, excelente, ¿no? Así como es Dios, excelente propósito. Ya somos hijos, ya recibimos la gracia.
Y ahora no podemos deambular por la vida sin propósito. Hay un buen propósito para cada uno de nosotros, pero necesitamos la sabiduría de lo alto para entender. Y todo lo demás que dijimos, aceptar esta gracia, entender que de nosotros no hay ningún mérito en nosotros para ganarnos la salvación. Y además, amar la ley. Como decía, felices, dichosos serán los que aman esto. Todo tiene que ver lo uno con lo otro. Lo uno no anula lo otro. Miren, entonces llegamos al versículo 11 que nos dice que somos adoptados. Y entonces, como somos adoptados, como si no fuera suficiente todo lo que ya tenemos. O sea, ser perdonados y no sentenciados a muerte debería haber sido más que regalo suficiente. ¿Ya? Pero no solo hemos sido eso, sino adoptados y adoptados hechos de herederos. O sea, encima más, tenemos una herencia. ¿Ya? ¿Qué es una herencia? Los que han recibido alguna vez una herencia saben que es algo que recibieron sin hacer nada. No es que se ganaron la herencia, ¿no? Alguien más trabajó por eso y ustedes recibieron así nomás. Eso es la herencia. ¿Ya? Y esto nos está dando el Señor, a través del Señor Jesucristo, Dios nos está dando esta herencia. No solo rescate de la muerte, sino encima más herencia. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo herederos? Una vez más, para alabanza de su gloria. Todo tiene que ver, toda esta plenitud de la vida tiene que ver con alabarle. Estar conscientes de todas las maravillas que Él ha hecho. ¿Y cómo fue el proceso? Miren, nosotros oímos del Evangelio, creímos en el Evangelio, fuimos salvos y luego viene el sello. Y el sello es del Espíritu Santo, que nos dice que es esta garantía. Miren, el sello no les doy yo, ni ningún pastor, ni ninguna iglesia, ni ninguna denominación, ni ningún nada. Nadie tiene como un sello para ponerle, sino Dios. Solo puede poner su Espíritu Santo y decir, usted queda garantizado. Ya. Esa es la maravilla del Evangelio. Usted no tiene que hacer nada más que tener fe y dejar que el Señor viva a través suyo. ¿Ya? Esa es la garantía. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Qué nos ganamos? Nada. ¿Qué podemos aumentar a esto? Nada. ¿Ya? Y quedemos claros en eso, porque a veces pensamos que, o sea, sí está bien, pero yo me merezco más o algo porque yo he hecho más obras, yo he fundado más iglesias. La frase que algunos ya saben que me desquicia. Yo he ganado más almas para Cristo. ¿Ya? No es así. No es así. Esto es por gracia. ¿Ya? Y si es que es gratis, es gratis. No puede ser gratis. Con asterisco, lea abajo las letras pequeñas y va a ver el precio real. No. Gratis es gratis, gracia es gracia, punto. ¿Ya? Entonces continuemos en Efesios, desde el 15 al 23 nos dice, por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Ya? Miren, encima más tenemos parte nosotros en lo que está haciendo el Señor Jesús. En el versículo 15 nos dice, yo oro por ustedes, me alegra, no saben cuánto me alegra su fe. Me alegra tanto saber que ustedes tienen fe y entendieron el asunto, entendieron el Evangelio. Y se nota que entendieron porque aman a sus hermanos, como nos dice ahí, ¿no? O sea, se ve que viven porque aman a sus hermanos, ¿no? ¿Cómo más? ¿Cómo más puede ser alguien que ame al Señor y no ame a sus hermanos? No tiene congruencia, ¿no? Alguien que ame a Cristo pero no ame a la iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces yo amo a la cabeza pero detesto al cuerpo. No hay cómo. ¿Ya?
Entonces, él estaba agradeciendo porque se notaba que ellos habían entendido, porque amaban a sus hermanos. Y les dice, y yo oro. Y una vez más, aquí no tiene nada que ver con dinero, posesiones, ni nada. Dice, yo oro para que conozcan más al Señor, a través del Espíritu Santo, para que sepan que nos ha llamado para tener esperanza. Esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Miren, nos habla de al menos 3 cosas maravillosas que tenemos en esta esperanza, ¿ya? Primero, la riqueza de ser sus herederos, que ya dijimos, o sea, que es algo absolutamente increíble, ¿no? Segundo, que el Señor tiene favor hacia nosotros, ¿ya? Encima más, le pedimos algo y Él nos ve a alguien como digno de concederle favor, de decir, bueno, hijo, toma, esto necesitas, toma, esto quieres, que sea conforme a mi voluntad, toma, le doy, ya, ese favor. ¿Y qué más? Dice que Él tiene un increíble poder, que es eficaz. ¿Y para qué es usado? Para bien nuestro. Todo eso es parte de esa esperanza, ¿ya? Entonces entendamos que nuestra vida no es algo así como absurdo, ni sin sentido, ni nada. Es algo, el plan que Dios tiene para nosotros es tan maravilloso, pero tan maravilloso, que a veces nos parece demasiado bueno para ser real, y si no le pedimos a Él entendimiento, hasta se nos pasa así como de largo, porque es como, no, esto es demasiado, no, ni siquiera por pensar en esto no voy a entender. Ya, no, Él nos ofrece este entendimiento, no nos preocupemos. Sí, todos podemos entender, porque Él dice que podemos entender. ¿Y qué más? Recordemos esto siempre, Jesucristo está por encima de todo, todo. Y no solo por encima, dice muy por encima. Entonces nosotros, al estar sujetos a Él, tenemos esta autoridad garantizada de efectividad, ¿ya? Es que lo que pasa es que en el mundo puede estar pasando lo que esté pasando, y siempre va a estar pasando algo malo, y a veces muchas cosas, y a veces cosas horribles. Pero el Señor Jesucristo está por encima de todo. Así que usted, con toda confianza como iglesia, puede sujetarse a Él, a esta autoridad perfecta y llena de poder y de amor, ¿no? Ya, entonces, eso quiero que nos quede claro, y que nosotros somos parte de ese plan. Como iglesia somos parte de ese plan para que todo esto se lleve a cabo. Podría haber hecho el Señor Jesús todo solo y decir, no necesito ustedes, permisito, pero tiene la bondad de utilizarnos. Y por eso también podemos estar agradecidos y empezar realmente a vivir como esto, como personas que somos parte de este plan. No solo así como, bueno, sobreviviré un día más o un día menos hasta que me muera. No, o sea, vivir conforme a este excelente propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, ahora con eso quiero que vayamos al libro de Hebreos. Y no nos olvidemos que el título de este libro es Hebreos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque este libro no se llama Nuevos Conversos, ¿ya? Se llama Hebreos. Los que tenían el legado de la tradición, de la palabra, de que nosotros hemos conocido la ley de Dios desde el principio, ¿ya? Desde el Monte Oreb hasta la fecha, ¿no? O sea, nosotros no es como que no sabemos nada. Con ellos está hablando, con ese grupo, con personas como ustedes que ya conocen la ley. Entonces, por eso es que en los pasajes de Hebreos nos cita una cosa y nos cita otra, porque estamos asumiendo que estamos hablando con personas que ya conocen la palabra de Dios. Entonces, si algo les suena que esta frase seguramente esta frase no tiene sentido ahí, porque no ha leído el contexto de donde fue sacada originalmente esa frase. Así que a veces con Hebreos le va a tocar estar como leyendo Hebreos aquí y revisando el otro versículo acá para entender todo lo que estamos diciendo con cada cosa. Eso es lo que pasa, pero vale tanto la pena poder estudiar así. Pero bueno, en todo caso, leamos Hebreos 2 del 1 al 9. Hebreos, 2 del 1 al 9. Nos dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor
Y los que la oyeron nos lo confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles del mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio a todos. Ya. Verán, como en muchos pasajes que empiezan con frases tales como, por eso, es buena idea ir al capítulo anterior y ver de qué estamos hablando, porque si no, cuando empezamos en el por eso, entonces no sabemos de qué pasa, ¿no? En el capítulo anterior nos habla Hebreos 1 acerca del tema como de jerarquías, que a los hebreos les quede claro cómo era el asunto, ¿ya? Nos habla, digamos, los rangos, si queremos, de cómo son las cosas celestiales. Nos dice que los ángeles están sujetos a Dios y dedicados al servicio divino. Eso nos dice Hebreos 1, el capítulo 1, ¿ya? Y están enviados, como si no fuera suficiente todo lo que ya hablamos en Gálatas y en Efesios, están enviados para ayudar a los que van a heredar la salvación, a usted y a mí, ya, para eso están los ángeles del Señor. Pero Jesucristo está por encima de todo, incluyendo a los ángeles, ¿ya? No están al mismo nivel, ¿ya? No son a la par, no es como que todos los arcángeles son la misma cosa y Jesús es uno de los arcángeles, pero no sé qué. No. Y les digo esto porque nos quede súper claro, porque Él está por encima de todo, ya vimos, de gobiernos humanos, principados, potestades, ángeles, todo, ¿ya? Entonces nos dice, miren, que les quede claro que Él está por encima de todo. Encima de los ángeles, sí, encima de los ángeles, ¿ya? Y obviamente encima de nosotros, obviamente. Porque como dice, nosotros sería Jesucristo, ángeles, nosotros, ¿ya? Más abajo. Entonces ahí, por eso nos llama a prestar atención. Dice, miren, presten atención para que no se confundan, ¿ya? Si en el pasado vinieron ángeles y dieron un mensaje y aceptamos, ángeles del Señor, y dieron un mensaje y aceptamos, ¿cómo no vamos a aceptar el mensaje del Evangelio que fue dado por el mismo Señor Jesucristo, por la máxima autoridad que existe en este plano de existencia, todo lo que sea? Ni siquiera voy a decir del universo porque no sé hasta dónde se extienda, pero la máxima autoridad nos da este mensaje del Evangelio. ¿Cómo se nos ocurriría cuestionar? Si a ángeles les hemos creído, a veces hasta a personas les hemos creído, ¿no? Así que si el Señor Jesucristo fue el primero en anunciar el Evangelio, ¿con cuánta más razón vamos a creerle? Vino directamente de Él la noticia del Evangelio, ¿ya? Y nos dice, miren, ¿ya? Ni siquiera el mundo venidero está bajo el dominio de los ángeles, ¿no? O sea, sí, ya los ángeles son siervos del Señor, por supuesto, pero no son los dueños del mundo venidero. El que es el dueño es el Señor Jesucristo, siempre, por siempre, en todo momento, de lo que es y lo que ha de venir, ¿ya? Y todo está sujeto a Él. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Miren, Jesús vino como uno de nosotros, o sea, con un cuerpo de categoría de la tercera, ¿ya? No con la gloria completa de Dios, no como los ángeles, como un humano, ¿ya? Y en esa humanidad tuvo una vida perfecta, aún siendo como nosotros, tuvo esta vida perfecta, siendo en su condición humana inferior a los ángeles, ¿ya? Pero fue perfecto y murió en esta condición perfecta por beneficio de todos nosotros, para que todos nosotros seamos perdonados, ¿ya? Y una vez que esto pasó, retornó a su puesto, digámoslo así, coronado de gloria, ¿ya? Él está coronado de gloria. No es que en el futuro, algún día, puede ser, a lo mejor, veamos si Apocalipsis se cumple o no se cumple, veamos quién mismo gana. No, Él está coronado de gloria, fin, ¿ya? ¿Y para qué sirvió eso? Para que nosotros podamos recibir
la bendición de la salvación a través de Él. Y que nos quede claro que Él es el que hizo todo y el que mereció todo. Y que la fe en lo que Él hizo es suficiente. La ley no va a cambiar nuestros corazones. Si es que la ley cambiaría nuestros corazones con solo oírla, hermoso, les leo toda la Biblia una sola vez, se memorizan o ya les queda y todos vivimos bien, fin. No es así. El que cambia nuestros corazones es el Señor. Y por eso es que la gracia de Él es superior. La ley está ahí para hacernos entender lo que está bien y lo que está mal. Claro, y es necesario que sepamos lo que está bien y lo que está mal, por nuestro propio bien, para que nos vaya bien, para que prosperemos, como leímos en Salmo 1, ¿ya? Para que todo lo que hagamos prospere. Pero nosotros no podemos perfeccionar la salvación, sino depender solamente de Él, ¿ya? Espero que con eso nos quede claro lo que estábamos hablando el día de hoy. Que el Señor les bendiga y les invito a que nos dispongamos, a oír los anuncios y luego a alabar al Señor por todas estas cosas que Él ha hecho. Bendiciones.